Buenos días, qué bueno que de nuevo podamos estar conectados y de esta manera comunicados, reunidos, sabiendo que quien es el centro de nuestra reunión es Jesús de Nazaret, que sin duda alguna está con nosotros, se cumple su palabra. Él prometió que donde dos o tres nos reuniéramos en su nombre, Él estaría allí en medio de nosotros. Así que en esta mañana sabemos que Él está con nosotros y eso es una garantía de que podemos ir hacia adelante. Le hemos estado alabando y agradeciendo con todo nuestro corazón y también ahora, pues por medio de su palabra, vamos a depositar nuestra confianza en Él para que Él edifique nuestras vidas y sin lugar a dudas que Él lo va a hacer como Él lo prometió. Él también prometió que Él construiría nuestras vidas sin que ningún tipo de oposición del enemigo pues pudiera impedir esa construcción que Él llevaría hasta el final. Así que en esta preciosa mañana de domingo estamos todos bienvenidos, un domingo más, y vamos a orar, vamos a poner este momento en manos del Señor, vamos a poner nuestras vidas en manos del Señor para que Él no solo las edifique, sino que si hay alguna necesidad, Él haga una intervención poderosa, milagrosa. Creemos en milagros, creemos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Y por lo tanto, nuestra esperanza y nuestra confianza, que no nos avergüenza para nada, es creer que donde nosotros no podemos llegar, Él sí puede llegar. Jesús es el Todopoderoso y de la misma forma que cuando estuvo en esta tierra hizo milagros, los puede hacer en nosotros hoy. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a ti sabiendo de que tú tienes el oportuno socorro, la oportuna ayuda para nuestras vidas. En primer lugar, te queremos dar gracias por este momento que sabemos que estamos viviendo en tu presencia. Pedirte que tú nos construyas, nos edifiques conforme a tu propósito de bien que tiene para nosotros. Que nuestros oídos sean abiertos a tu palabra, nuestro corazón sea desembotado de todo aquello que impide que tu palabra sea sembrada como la semilla buena que es para que dé su fruto. Pero también ponemos en tu vida en nuestras manos nuestras necesidades. Queremos en esta mañana orar por todo aquello que nos está preocupando, incluso angustiando. Oramos por todo aquello que ahora mismo es un peso sobre nuestras vidas, que sentimos que nos aplasta, para que en tu infinito poder y en tu infinito amor ese peso sea quitado de nuestras vidas. Eso que nos oprime sea quitado de nuestras vidas. Y no solo podamos disfrutar de alabarte, de darte gratitud, sino que podamos disfrutar de este mensaje que viene de tu palabra, que emana de tu palabra y que viene para construir nuestras vidas. Señor, quita ahora la presión, aún todo dolor que ahora mismo nos esté afligiendo, nos esté molestando, dañando, sea sanado en el nombre de Jesús. Amén. Oramos así porque sin duda alguna que Jesús en los evangelios anduvo haciendo bienes, como recoge el libro de los Hechos, y dentro de esos bienes sanaba enfermos. Luego el apóstol Pedro le dice a la iglesia que fue por sus heridas, por su muerte en la cruz del Calvario, por su sangre derramada, que nosotros podemos orar con seguridad para ser sanados de nuestras dolencias y enfermedades. Así que, como he dicho antes, pues va por delante esta oración para que nosotros ahora podamos estar tranquilos, disfrutando de este momento, disfrutando de su palabra, sabiendo de que Él cuida de nosotros y Él quiere llevar nuestras dolencias y enfermedades. Estamos en un trayecto en donde estamos caminando hacia haber cumplido planes de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros en nuestras congregaciones. Si pudiéramos preguntarnos ahora mismo a muchos de nosotros, si creemos que Dios tiene planes para nosotros, diríamos, sin pensarlo dos veces, sí, Dios tiene planes para con mi vida. Y si pudiéramos reunir a varios miembros de las congregaciones y aún a los pastores que están al frente de ellas y pudiéramos preguntarles si creen que tienen planes de parte de Dios, yo creo que nos dirían que sí. Entonces, en el caminar hacia haber cumplido esos planes,
en el caminar hacia ir recibiendo esas bendiciones necesarias para alcanzar esos objetivos que nos ha dado Dios, en ese trayecto, aun por dificultoso que sea, o por complicaciones que aparezcan, porque el camino no es fácil y está salpicado de complicaciones, salpicado de dificultades, tenemos que saber que no estamos solos. Y para esto yo quiero leer en varias partes de la Biblia, empezando por el Salmo 77:20. Ese salmo recoge unas palabras que luego serían realidad, como el resto de las palabras que voy a leer en los salmos y en el profeta Isaías, serían realidad en Jesús de Nazaret. El Salmo 77 dice: «Condujisteis a tu pueblo como ovejas», dando a entender que todo aquel que cree en el Señor y que es, por lo tanto, hecho pueblo de Dios, es como un rebaño al que conduce Él. El Salmo 78, en sus versículos 52 y 53, dice así, en esta ocasión hablando de cuando Dios rescató a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. De nuevo tenemos aquí a gente a la que se denomina ovejas, rebaño, y a él, al Señor, como pastor que va delante, conduciendo, guiando a su rebaño, incluso por terrenos tan complicados como es un desierto. Y quiero terminar leyendo unas palabras en el libro de Isaías, capítulo 63, versículos 13 y 14, que dicen así: «Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor». Y cuán oportunas son estas palabras para nosotros en este momento. «El que los condujo por los abismos, como se conduce a un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Ciertamente el Espíritu del Señor los pastoreó». De nuevo, ese concepto de tratar a los creyentes como ovejas en particular y como rebaño en general, siendo el Señor el pastor. Pero aquí se nos introduce a una nueva forma de guía. Un pastoreo, una guía en donde se nos ayuda a que no tropecemos y aún se nos conduce por lugares de temor, de incertidumbre, de desesperanza, como puede ser un abismo, o como leíamos antes, por lugares de crisis, de necesidad, como puede ser un desierto. Entonces, tenemos que aferrarnos a la mano de ese pastor que nos está conduciendo y que luego, en palabras de Jesús, nos vamos a dar cuenta que es Él, Jesús de Nazaret. Jesucristo es nuestro buen pastor. Él quiere conducirnos y nosotros, para continuar en esta trayectoria hacia ese futuro de bien que Él tiene para nosotros, tenemos que aferrarnos a Él, a nuestro buen pastor, y seguir caminando, no solo sabiendo, sino sintiendo y experimentando la seguridad de que no vamos solos. Este mensaje es importante para nosotros hoy. No estamos solos, no estás solo, ni en el desierto, ni en el abismo, ni en la necesidad, ni en la desesperanza, ni en la enfermedad, ni, y aunque esto sea difícil de decir, ni aunque puedas estar experimentando tus últimos momentos o momentos muy delicados en tu vida, el mensaje que nos da el saber que somos ovejas en particular, pero rebaño en general, y que quien pastorea este rebaño es el Señor, nos está diciendo: no estoy solo en este camino, no estoy solo en esta trayectoria. Tenemos futuro. Y ese futuro lo podemos mirar con esperanza. Pueden los momentos ser negros y el horizonte puede estar lleno de nubarrones que nos impidan ver lo que viene por delante. Pero tenemos que mirar con esperanza, porque quien viene con nosotros, como hemos dicho, el buen pastor, Jesús, es el Señor.
Él tiene el control, Él tiene el dominio. Y, de forma más práctica, cuando miramos a Jesús y lo vemos viviendo en esta vida como estamos viviendo nosotros, y lo vemos padeciendo, y lo vemos sufriendo, como dice la misma palabra, que Él padeció y sufrió todo conforme a nuestra semejanza, entonces vemos que Él ya transitó el camino de la vida. Lo vemos venciendo dificultades y aún superándolas, venciendo enemigos, aún venciéndolos. Y las palabras que Él nos dice nos son ahora de total confianza para aferrarnos fuertes a su mano y seguir adelante. Rodeado de sus discípulos, Jesús, el buen pastor, dice: en este mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido a este mundo. Nos deja con paz, nos deja con seguridad, nos deja con la seguridad de saber que nuestro buen pastor ha experimentado lo mismo que nosotros podemos experimentar, pero que Él ya ha vencido, Él ya ha superado, y por lo tanto nosotros podemos hacer este viaje confiados. Él no nos deja en los momentos desérticos en soledad. Todos vivimos momentos de soledad, momentos de desierto, momentos donde podemos llegar a decir: ¿y quién va a socorrerme? Pero el buen pastor no nos deja en el desierto, no nos deja en esos momentos de soledad. No nos deja solo ante enemigos que puedan asaltarnos en el camino, como pueden ser enemigos tan terribles como el temor y la angustia. El temor y la angustia paralizan. El temor y la angustia nos arrancan nuestros sueños. El temor, la angustia, cuando dan pasos y se convierten aún en depresiones, nos quitan la capacidad de soñar con un mejor futuro, soñar que es posible. Pero nuestro buen pastor que viene con nosotros nos libra también de estos enemigos. Él nos provee en medio de la necesidad. Él mismo nos dice que como buen pastor nos saca para que vayamos detrás de Él y lleguemos, hasta buenos pastos. Él nos provee en medio de la necesidad. Él nos va a guiar en las encrucijadas de los caminos. Porque ciertamente en esta trayectoria llegamos a momentos donde tenemos que tomar decisiones. Y por más que nos estrujemos a veces la cabeza, no sabemos qué hacer, no sabemos cuál es la decisión correcta. Y el buen pastor que va delante de su rebaño y que conoce el camino, nos va a guiar aún en esos momentos de encrucijadas tan difíciles, en donde tenemos que tomar a veces decisiones trascendentales con las que nos estamos jugando nuestro futuro. Y Él también nos va a levantar cuando tropezamos. Hay un pasaje en la Biblia, en el profeta Ezequiel, donde dice que Él, como buen pastor, vendará a la oveja que está herida. Es también un consuelo saber que si tropezamos, Él nos va a levantar. Sea porque ese tropiezo lo hemos proporcionado nosotros mismos con nuestros propios errores. Él nos va a levantar. Él también sabe buscar la descarriada. O sea, porque en la vida, en nuestras relaciones y en nuestras decisiones se producen daños en nuestra alma. Y Él sabe cómo vendar a la oveja que está herida. Porque nosotros somos su rebaño. Y esta es la clave. Que tú y yo tenemos que llegar a tomar conciencia que somos ovejas del rebaño del Señor. Y si no, tomar conciencia, porque tú ya estás diciendo, tengo certeza, tengo fe, que soy ya oveja del Señor. Si no, puedes estar diciendo, pues, no tengo claro eso de cómo llegar a ser una oveja del Señor. El tomar conciencia de esto es importante. Si lo eres, posicionarte en que tu buen pastor, a quien le tienes que prestar atención para que te guíe en la trayectoria de este camino, es el Señor. Y si no tienes conciencia clara de que eres oveja del Señor, tomar una decisión en estos mismos momentos.
Él dijo que el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Si tú le pides ser oveja de su rebaño, Él no te va a rechazar. Él dijo que Dios nos amó tanto y nos ama tanto al punto de que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados, que es lo que nos separaba de Dios, lo que nos separaba de ser ovejas del Señor, de tal manera que todo aquel que cree en Jesús no solo es hecho oveja del Señor, sino que no se pierde, sino que tiene vida eterna. Es decir, nuestra relación con el Padre Celestial, nuestra relación con el Buen Pastor va a continuar después de esta vida, en la vida próxima en su presencia en el cielo. Así que el momento más importante es este, de posicionarnos como ovejas del Señor o de tomar la decisión de entrar a formar parte de su rebaño. Si necesitas tomar la decisión de entrar a formar parte de su rebaño, pues yo te invitaría a hacer una oración muy sencilla, pero hazla de todo corazón. Esta oración es un primer paso, luego tenemos que seguir creciendo, madurando en nuestro caminar como ovejas del Señor, pero hay que tomar una decisión, hay que dar un primer paso. El apóstol Pablo nos dice que cuando se cree con el corazón y se confiesa con la boca, se recibe la salvación, o sea, se recibe el ser hecho hijos de Dios, el ser hecho ovejas del rebaño del Señor. Por eso en estos momentos me gustaría guiarte con una pequeña oración, muy sencilla, que te invito a repetir conmigo. Jesús de Nazaret, quiero formar parte de tu rebaño. Quiero ser una oveja tuya. ¿Tú me amas al punto de que has dado tu vida para perdonar mis pecados y así quitar de en medio lo que me separaba de que Dios sea mi pastor? Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Te recibo como mi Salvador y mi buen pastor. Acéptame como una oveja tuya. Hazme parte de tu rebaño. Dame vida, no solo en esta vida, sino vida eterna en el cielo. Amén. Que así sea. Este paso es importantísimo porque te garantiza la entrada a ser parte del rebaño del Señor. Como dije antes, ahora hay que dar muchos más pasos adelante. Ahora hay que madurar en esa fe como hijo de Dios, como oveja del Señor. Pero qué bueno que nos hayamos posicionado y sepamos que todos y cada uno de nosotros somos ahora su rebaño. Ahora bien, para seguir transitando en el camino, quizás tú digas, pero he sufrido y he también tomado malas decisiones. Y esto te haya podido llevar a pensar en que tú no sabes el camino, no sabes cómo caminar. Pero no importa. No importa que tú tampoco, que tú te consideres torpe para seguirle. Que puedas reflexionar, mirar tu vida y puedas reconocer que has tropezado muchas veces y has caído muchas veces. Has llegado a tener serias dudas de tu buen pastor. Incluso ha habido temporadas en que no te has comunicado con él. No importa por un lado que tú no sepas cómo seguirle. No importa que te consideres torpe. No importa que aún te puedas estar considerando indigno de ser una oveja de su rebaño. ¿Y quién es suficiente para esto? ¿Quién puede llegar a ser tan bueno como para merecerse formar parte del rebaño de aquel que es bueno por excelencia, de aquel que es santo, sin mancha, sin arruga, sin fallos, aquel que es perfecto? Ni todos sabemos cómo seguirle a la perfección, ni todos estamos caminando sin tropezar, y mucho menos nadie puede decir de sí mismo que es totalmente digno para formar parte de este rebaño. Lo importante, como acabamos de decir, incluso orar, es que tú estés dispuesto a creer a Jesús. Y como dijimos antes, todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Él es quien nos hace dignos de ser parte de su rebaño. Él es quien nos toma de la mano para que no nos perdamos en el camino. Y cuando tropezamos, Él es quien nos levanta y nos restaura si nos hemos equivocado o nos sana si nos hemos herido. Lo importante en este momento es que nos dispongamos a creerle. La clave para seguir al buen pastor y seguir en la trayectoria hasta alcanzar objetivos, hasta alcanzar bendiciones, hasta alcanzar promesas que Él nos ha hecho, es creerle. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, donde Jesús se manifiesta como el buen pastor, dice
Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Creer a Jesús, creer al buen pastor, es prestar atención a su voz, poner atención a su voz, escucharla y disponernos para obedecerla, para obedecer su voz, para escuchar al buen pastor y seguirle hacia donde Él nos está encaminando. Eso es seguir al buen pastor, escuchar su voz y disponernos a obedecer la voz de nuestro pastor. Ese mismo capítulo 10 del Evangelio de Juan dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es lo que ocurre cuando decidimos seguir al buen pastor. Eso es lo que ocurre cuando decidimos obedecer su voz. Y que es que no habrá nada ni nadie que te arrebate de su mano. Y pongamos atención a esto. Las circunstancias pueden ser difíciles, pero tenemos que creer que Él es nuestro buen pastor, Él es el Señor y nada ni nadie nos puede arrebatar de ser una oveja del Señor. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su lado. Nada ni nadie nos puede soltar de su mano. Es más, Él tiene la verdadera autoridad y el verdadero control sobre nuestra vida. Si alguien tiene el control de nuestra vida, es el buen pastor, Jesús de Nazaret. Y Él no nos va a abandonar aun cuando venga el lobo que viene a tomar las ovejas del rebaño, a dañarlas y aún a quitarles la vida. Y no va a ocurrir esto. Él no va a abandonar el rebaño. Y Él no va a permitir que el lobo nos haga daño porque tú y yo le importamos. Debemos de poner este pensamiento, estas palabras en nuestro corazón y anclarlas. Tú y yo le importamos al buen pastor. Tu vida, lo que vives, lo que sueñas, lo que sufres, lo que deseas, lo que temes, es importante para Jesús de Nazaret, para tu buen pastor. Él lo dijo así, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el que es un pastor asalariado, de quien no son propias las ovejas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas, huye, y el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Jesús no es ningún asalariado. A Jesús sí le importas tú, le importas la condición en la que estás viviendo ahora mismo, le importa tu futuro. Él no va a huir cuando lleguen las circunstancias difíciles para tu vida. Él te va a acompañar. Como decíamos al principio de este mensaje, aun cuando el lugar por donde estés transitando sea un auténtico desierto, aun cuando el lugar por donde estés transitando sea un auténtico abismo, aun cuando lo que ves delante de ti sean nubarrones que te impiden ver el futuro, Él no huye cuando viene el lobo porque tú le importas, tú eres parte de su rebaño. Es por esto que es necesario escuchar su voz, y para escuchar su voz, lo importante es pasar tiempo con el buen pastor. Estar tan cerca del buen pastor que no tienes que esforzarte en escuchar su voz cuando Él te está hablando. Tienes que pasar tiempo con el buen pastor y tienes que pasar tiempo tan cerquita del buen pastor que puedas llegar a conocerle e identificar correctamente su voz. ¿Por qué queremos identificar correctamente su voz? Porque no queremos seguir ninguna voz extraña. Las voces de los extraños, de los pastores asalariados, de los que realmente no son pastores, del enemigo, de esas voces, a lo único que vienen es a confundirnos, a producirnos pérdidas, a meternos en procesos de vida que nos van a ir destruyendo. Mientras que el buen pastor, cuando nos da su voz, hacia donde nos conduce, es hacia una vida en plenitud, una vida abundante. Yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entra es salvo. Entra y sale y haya pastos.
Porque el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas son las palabras que nos da en esta preciosa mañana, en este precioso día, nuestro buen pastor que es Jesús de Nazaret. Nos está advirtiendo contra el lobo, contra los enemigos de nuestra fe, que cuando nos dan su voz es para robarnos, para destruirnos, para iniciarnos en procesos, en caminos que al principio pueden parecer derechos, pero que nos van a conducir a desgracias. Mientras que Él nos está diciendo que Él es nuestro buen pastor, que aunque podemos estar pasando por desierto o por abismo, sin duda alguna que Él ha venido a darnos vida en abundancia, vida plena. Si alguien sabe el mejor camino para que lo transitemos, sin duda alguna ese es Jesús de Nazaret. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Está ahí aunando camino con verdad y con vida. Es un camino verdadero, es un camino que nos aporta vida. Y Él dice: yo soy ese camino, yo soy esa verdad y yo soy esa vida. Quiero decirte que no estás solo. Que tomes conciencia de que contigo va Jesús de Nazaret, que es el Señor, todo está bajo su control y Él es tu buen pastor. Que te atrevas a pasar tiempo cerca de tu buen pastor para escuchar su voz. ¿Dónde puedo escuchar su voz con seguridad? ¿Dónde puedo escuchar su voz y conocerla de tal manera que aprenda a reconocerla? En sus enseñanzas. Si hay una palabra que nos asegura que es la voz de Jesús, son sus propias enseñanzas que recogen los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Por eso en esta mañana tengo una invitación para todos, y es la invitación de apegarnos aún más, como nunca antes, a las enseñanzas de Jesús. Eso es apegarnos a Él, apegarnos a las enseñanzas de Jesús, leer su palabra, leer los evangelios, leer el Nuevo Testamento en actitud de oración, orando, hablando con Él, pidiendo la ayuda para entender su palabra, pidiendo la ayuda para que su palabra como semilla dé fruto en nuestras vidas, pidiendo la ayuda para que su palabra nos arranque dudas, aún también su palabra desarraigue enseñanza que hayan podido llegar hasta nuestras vidas que no son correctas acerca de Él, acerca del verdadero cristianismo. Que podamos leer la palabra en esa actitud de oración, también sabiendo de que como nuestro buen pastor que es, y quiere darnos vida en abundancia, Él tiene bendiciones, beneficios por haberle creído para darnos. Leamos la palabra en la actitud de recibir ese milagro de nuestro buen pastor, de nuestro Señor Jesús, ahí donde tenemos necesidad. Acerquémonos a Jesús en oración. Acerquémonos a su palabra en oración. Pasemos tiempo con su palabra hasta que sepamos identificar esas voces que nos están llegando y sepamos cuáles han venido de parte de nuestro buen pastor. ¿Y qué palabra, qué voz no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, con nuestro buen pastor? De ahí que hoy podemos tomar ese consejo que nos dio el apóstol Pablo en la carta que le escribe a la iglesia en Colosas, a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 16, cuando les dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es decir, Pablo le está diciendo: estén llenos de la palabra del Señor Jesucristo, porque así es como vamos a tener seguridad de que le estamos escuchando, que le estamos obedeciendo y de que por lo tanto estamos caminando, transitando hacia ese futuro de bendición, ese futuro de planes de bien que Él tiene para nosotros. Así, llenos de la palabra del Señor Jesucristo, nos vamos a asegurar que estamos caminando dado de su mano y que entonces no importa que venga el lobo o no importa que atravesemos por desiertos y abismos, estamos seguros de que vamos a llegar al objetivo señalado. Estas palabras que estamos leyendo me recuerdan inevitablemente al Salmo 23 que tantos conocemos y que comienza diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Qué bueno que podamos leer el Salmo 23
en el entendimiento y la conciencia de que nuestro buen pastor es Jesús, sabiendo de que todos esos beneficios que enumera el Salmo 23 son también para mí y para hoy. Y que en ese Salmo se nos está señalando toda una trayectoria hasta llegar al cielo, a la misma presencia del Señor cuando nos toque partir de esta vida. Y que esa trayectoria es en la que el buen pastor nos está guiando si le creemos, si le obedecemos, si obedecemos a su voz. Me gustaría terminar orando para que nuestro buen pastor nos ayude, como leímos al principio, el Espíritu Santo de Dios, que es quien vive en nosotros y hace real a Jesucristo en nosotros, nos ayude a escuchar su voz, a prestarle atención, a obedecerla, para seguirle en esta trayectoria que sin duda Él ha diseñado para nosotros y que es todo un futuro de bien. Vamos a orar. Padre Celestial, buen pastor, muchas gracias por darnos hoy tu palabra, por enseñarnos de que en esta trayectoria tú vienes con nosotros, guiándonos, defendiéndonos, proveyéndonos, levantándonos cuando hemos tropezado y caído, sanándonos de nuestras heridas. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nos has enseñado que como buen pastor ya tú diste tu vida por nosotros. Diste tu vida en la cruz del Calvario, muriendo y resucitando luego de la muerte, para que así, siendo tú el Señor, teniendo tú el control de todas las cosas, nadie nos pueda quitar de ser rebaño tuyo. Gracias, Señor, por la esperanza, el aliento y la nueva fuerza que esta palabra trae para nuestras vidas. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que nos perdones por las veces que no te hemos escuchado y que aún las veces que nos hemos descarriado del camino. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleve a un nuevo tiempo de mayor deseo por la palabra de Jesús. Que nos lleve a un nuevo tiempo de mayor intimidad con Jesús por medio de la oración y de la lectura y meditación de sus enseñanzas. Que en este tiempo nos sirva para aferrarnos más a Jesús y transitar con mayor seguridad el camino que tenemos por delante. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, humildes para aceptar lo que nos tienes que decir. Ayúdanos, Espíritu Santo, librándonos del mal, librándonos de la tentación, las trampas. Ayúdanos. Ayúdanos, buen pastor, sanando también las heridas que hayamos podido tener en nuestro corazón, en nuestra alma, en el transcurso de nuestras vidas, en el transcurso de nuestro caminar. Sácanos de amarguras, ayúdanos a perdonar, líbranos de rencores y odios. En el nombre de Jesús, sánanos también de esas debilidades en donde somos tentados y caemos vez tras vez y aún a veces nos paramos en el caminar y nos salimos del camino. Haznos libres de esas debilidades. Tú mismo nos dijiste, buen pastor, que a quien tú libertares sería verdaderamente libres. Haznos libres ahora de debilidades. Lo pedimos en tu nombre, Jesucristo, nuestro buen pastor. Y sana también. Sana aquel que ahora pueda estar enfermo. Y provee a aquel que ahora está pasando por un momento difícil en su economía. Todo te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Y te pedimos que como ovejas de tu rebaño, como rebaños tuyos que somos las distintas congregaciones, tú nos guíes en tu propósito, para que no nos conduzcamos conforme a nuestras ideas que pueden ser hasta buenas, sino nos conduzcamos conforme a tu voluntad. Que nuestros oídos se abran a tu voz para conducirnos como congregaciones en tu voluntad, hacia los lugares y las obras que tú tienes preparadas para que las hagamos, hacia los objetivos que tú ya tienes diseñados para que los alcancemos. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.